Wilfredo Araya de Forex Chile vamos a desmenuzar qué ha pasado con esta política monetaria del Banco Central. Hay mucha expectación, mucha incertidumbre y mucho temor también, Wilfredo, por lo que estamos atravesando en nuestro país en materia económica en este momento. Así es, Carolina. Buenas noches. Claro, hoy día conocimos el informe de política monetaria del Banco Central, este informe donde estábamos todos expectantes a qué es lo que podría decir el presidente del Banco Central de Chile, producto de este escenario de desaceleración que está atravesando nuestra economía. Finalmente, ¿qué es lo que dice este informe? Entramos de lleno. Lo más relevante, ¿ya? El crecimiento esperado, ¿cierto? Lo que se proyecta para el 2014 de crecimiento ha sido recortado. En junio de este año se proyectaba aproximadamente un crecimiento en torno al 3,5%, entre el 2,25 y 3,5%. Hoy día, en el informe de política monetaria, que lo conocimos hoy día, el PIB se proyecta en torno a un 1,25 y un 2,25%. Por lo tanto, lo que antes era el mínimo, hoy día pasa a ser el máximo. Estamos hablando de un crecimiento o un recorte en el crecimiento importante que podría estar afectando la economía de aquí a finales del 2014. La gente en su casa se preguntará, ¿qué pasa? ¿Por qué estos datos? ¿Por qué el país está creciendo menos? ¿Cuáles son las justificaciones de que el país esté creciendo menos? Bueno, y son datos concretos que se han estado conociendo durante la última semana. Nos encontramos, por ejemplo, con la confianza al consumidor. Ya un dato que conocimos hace unos días atrás y que realmente fue decepcionante. Ya es un dato muy importante para la economía nacional, la demanda interna. ¿Ya? ¿Cuál es el sentimiento del consumidor frente, ¿cierto?, a este escenario económico? Y hoy día los consumidores están privilegiando básicamente el sector o cubrir sus necesidades básicas. Yo la semana pasada, recordando, les comentaba que dentro de los sectores del IPSA, el que más ha rentado ha sido el sector de consumo básico. Es como raro, ¿cierto? Igual, claro, el sector automotriz, el sector inmobiliario, el sector construcción, son los que menos han rentado. Por lo tanto, hoy día está predominando la renta fija, hoy día los consumidores están privilegiando de alguna manera cubrir sus necesidades básicas antes, ¿cierto?, de ir finalmente a los malls, ¿cierto?, y gastar, ¿cierto?, su capital en distintos recursos. Wilfredo, es un buen momento entonces para el ahorro, que tenga capacidad justamente de hacerlo, porque sabemos que además los niveles de endeudamiento en Chile son muy altos, y no hablo solo a nivel de las personas, sino que también de las pequeñas empresas, las medianas empresas, que en general mantienen un nivel de endeudamiento importante. ¿Es buen momento para quien tiene capacidad de ahorrar hoy, o la petición es ser también más agresivo hacia el consumo, que es otra de las cosas que se nos pide también, como claro, mantener? Así es. Y es justamente uno de los objetivos del Banco Central, que hoy día también lo hablaba dentro de este informe de política monetaria, que se proyectan nuevos recortes en las tasas de interés. Por lo tanto, es un muy buen escenario para aquellas personas que están sobreendeudadas o que tienen una carga financiera importante, puedan hacer renegociaciones de sus créditos y aprovechar, recapitalizar su deuda, ¿cierto?, con tasas más convenientes, ¿cierto?, y obviamente alivianando esta carga financiera que podrían tener. Por lo tanto, ¿es un tiempo de ahorro? Perfectamente es un tiempo de ahorro, y es tiempo, ¿cierto? Se están dando las condiciones para que las personas puedan reorganizar su carga financiera, totalmente producto que las tasas de interés que van a estar aplicando los bancos a los créditos es una muy buena alternativa también para hacerlo. Ahora, con este cambio que de alguna manera pone el Banco Central, es decir, que también aceptamos y asumimos esta desaceleración, que en un momento incluso se cuestionaron a nivel político el aceptar si estábamos o no atravesando por esto en Chile. Que el Banco Central tenga este gesto, además, obviamente técnico, pero también tiene que ver con revetes ahí un poco políticos, ¿no? De todas maneras, desde las candidaturas, ¿cierto?, a la presidencia ya se hablaba de un escenario de desaceleración. También lo comentábamos la semana pasada, Chile es uno de los países que más ahorro fiscal tiene, por lo tanto, de alguna manera no se habla de crisis, sino solamente de desaceleración. Es importante considerar que, a pesar de las medidas que pueda tomar el gobierno, por ejemplo, estos nuevos planes para generar 15.000 puestos de trabajo dentro de los próximos meses, que es una medida buenísima, pero de alguna manera es una parte muy pequeña, ¿cierto?, a toda la industria, la capacidad, ¿cierto?, que tiene el sector industrial, minero, etcétera. Por tanto, acá hay un rol fundamental de la empresa privada.
¿cierto? Cómo se hace más competitiva la empresa privada, ¿cierto? Frente a sus pares. Y tienen dos formas. Uno, generando inversión, ¿cierto? Para ser más productivo, comprando maquinaria, ¿cierto? Reinvirtiendo sus activos, o bien reducir sus costos. Y entre sus costos está el capital humano. Y muchas de las empresas privadas, lamentablemente, están de alguna manera reduciendo sus costos a través del capital humano. Y eso es lo que justamente estamos en este tira y afloja, ¿cierto? El gobierno está tratando de impulsar creación de nuevo empleo y las empresas privadas están de alguna manera siendo competitivas, pero reduciendo los costos a través del capital humano, y eso de alguna manera hay que solucionarlo. En esa línea, ¿cierto? Y uno de los sectores que más afectados, ¿cierto? Se ha estado viendo ese sector minero. Ya en este informe de política monetaria el Banco Central también habla o proyecta un poco el precio del cobre, ¿cierto? De aquí a finales de año y para el 2015, en torno a los 3.15 la libra para este año y a los $3 para el próximo año. Lo que de alguna manera es bueno porque se mantiene sobre los $3 la libra, ¿cierto? Y también es positivo porque las proyecciones de alguna manera son mayores a las que se esperaban. El año pasado se proyectaba que este año la libra del dólar debería estar en torno a los $3.10, $3.15 actualmente, y para el próximo año en torno a los $2.90, $3. Por lo tanto, es un muy buen precio, ¿cierto? De alguna manera el que se proyecta para el próximo año. ¿Cuáles son los riesgos que asume el Banco Central considerando o para que no se ejecuten estas proyecciones? Y ahí ya nos vamos un poco a la parte externa. Ya el escenario externo, cómo nos va a estar afectando a nosotros de alguna manera las situaciones que podría estar ocurriendo en China. Si China de alguna manera no se fortalece, no genera políticas económicas eficientes, podrían de alguna manera seguir arrastrando esta desaceleración. O bien, si la Reserva Federal de Estados Unidos llega a aumentar la tasa de interés, ¿cierto? De alguna manera también hace competitivo porque los créditos, en este caso en Estados Unidos, se encarecerían más, ¿ya? Netamente, para que cerremos, oportunidades de inversión con informe de política monetaria, lo dice el Banco Central, lo dijimos la semana pasada, el dólar podría, ¿cierto?, seguir aumentando en torno a los 600 pesos, ya al alcanzar la próxima semana, y no nos cerramos, ¿cierto?, o el Banco Central definitivamente no se cierra a reducir nuevamente las tasas de interés, ¿cierto?, para que obviamente el dólar también siga su rumbo hasta los 600 pesos y cruzamos los dedos para que eso ocurra las próximas semanas. Bueno, cuando parece una crisis, no estamos en una crisis, decías tú, pero claramente hay oportunidades, siempre que se generan cuando hay algunas de estas variaciones en el mercado, siempre interesantes. Muchas gracias, Wilfredo, como siempre con Forex Chile acá.